Buenas noches, bienvenidos al Fondo de Cultura Económica Ecuador. La Librería y Centro Cultural Carlos Fuentes está muy feliz de que estén aquí presentes virtualmente. Hoy iniciamos este proyecto que hemos platicado y conversado tanto con Rafael como Estefan, que se llama Dialogar con la Filosofía. Empezamos con este tema que nos parece bastante provocador, que son las fake news. Hoy en este panel tenemos como presentes a Rafael Polo, catedrático de la Universidad Central, Vladimir Martínez, catedrático de la PUCE, y Estefan Vinolo, catedrático de la PUCE igual. Pueden hacer sus comentarios abajo en the live, pero también al final de la charla, bueno, vamos a leerlos y intentarán los invitados dar respuestas si es que se puede a las preguntas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Estefan, Rafael y Vladimir. Sin más, pues me retiro para que pueda empezar el diálogo. Rafael, no sé si usted quiere comenzar o quieren que yo... A mí me parece que tú deberías comenzar, Estefan. Ya. Bueno, entonces, compañeros, hemos decidido hablar de este tema de lo que serían hoy en día las fake news, creo por dos razones diferentes, que son las dos razones que yo quisiera comentar con ustedes. Me parece que hay dos problemas filosóficos diferentes que plantea el mismo concepto de fake news. Primero, como siempre en filosofía, ¿qué es una fake news? Porque me parece que no cualquier news puede acceder al estatuto de fake news, en ese sentido que si yo les digo que soy el hijo de la reina de Inglaterra, es muy improbable que esta fake news se pueda difundir sobre las redes sociales. Es decir, que en la fake news tal vez debamos entender que hay cierta característica de cierta probabilidad de la news, ¿no? Que una fake news tal vez no sea solo y simplemente algo falso. Y el segundo punto que tal vez debamos comentar hoy con ustedes es cómo algo falso puede llegar a tener tanto impacto. Y sobre todo, ¿por qué es tan difícil el impacto que tienen las fake news en el mundo? No sé si, Rafael, si quieren que comencemos con la dificultad de qué es una fake news, cómo se construyen, cuáles son sus características. No sé, Vladimir, tú, el mismo Estefan. La pregunta que yo me haría. ¿Quién quiere comentar? A ver, dale, Vladimir, sigue tú. No, yo preferiría que sigan ustedes, que parece que ya tienen un poco más de experiencia en este tipo de charlas. El tema es, bueno, que me parece que está muy bien planteado por Estefan, ¿no? Sobre qué es, comenzar por la definición de estas noticias falsas, que se difunden tan rápidamente en las redes y que efectivamente cobran tanto impacto, ¿no es cierto?, en las creencias populares. Entonces, el tema es cuáles son las características para que esto suceda, y parecería ser que es un problema que ya tiene larga data, ¿no? El tema de las noticias falsas no solamente es de nuestra época, sino que ha sido ya... tiene una larga historia, no tengo los datos, pero en el siglo XVIII, siglo XVII ya se quejaban un poco del tema de las noticias falsas, y no solamente ahí, sino que también en la antigua Roma hay algunos recuerdos sobre el asunto. Entonces, el tema es cuál es la utilidad, ¿no
¿no es cierto?, la utilidad de estas noticias falsas en ciertos ámbitos comunicativos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el ambiente de la política, que es justamente donde más se difunde la cuestión de la noticia falsa, porque obviamente existen intereses que están ocultos, pero que de alguna manera podrían ser descubiertos en un determinado momento. Entonces, aquí el tema me parece que debería vincularse también a la problemática de la difusión de la noticia política. No sé qué piensen ustedes. A mí me parece que podríamos partir para llegar a lo que tú estás planteando, Vladimir, y lo que, sí, la necesidad de creer en algo que tiene la gente. O sea, esa importancia de poder de creer en algo que te permita tener un sentido en la existencia, ¿cierto? Ya sea creer en ciertos valores políticos, ciertos valores religiosos, o ciertas búsquedas de actitudes éticas como mecanismos de redención o de autoafirmación. Eso por un lado, o sea, creo que es Nietzsche o creo que es Zizek que repite constantemente esta idea de que nosotros necesitamos creer en algo, aunque sea la nada, pero necesitamos creer. Es preferible creer en la nada a no tener creencia. Y creo que por ahí también se puede filtrar la cosa de esto de poder dar oídos, atención a las noticias falsas, ¿no? Que como dice Vladimir, sí, sin duda, las noticias falsas me da que tienen este componente de jugar con la creencia, pero al mismo tiempo de poner en marcha los deseos y aspiraciones individuales y a momentos colectivas, es una gran fuente de movilización política. En la política se despierta ciertos deseos que son irrealizables, pero que operan como mecanismos de provocación, de generación de entusiasmos, ¿no? Y las noticias falsas pueden ser un vehículo muy fuerte. O sea, pensemos en ciertas declaraciones que hacen a veces los candidatos políticos que pueden estar operando en el campo de las falsas noticias, como esto de repartir $1,000 en el momento en el primer mes de un punto electoral, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso puede movilizar ciertas aspiraciones de tener ingresos, y a partir de lo cual generar, pongamos así, feligreses, crédulos en esto, ¿no? Bueno, por eso, por un lado, yo creo que la religión siempre movió con noticias falsas, ¿no? Una noticia falsa que tiene que ver con la idea de los milagros, que tiene que ver con la idea de en un principio, del cuidado del otro, ¿no? O sea, yo pondría por ahí, pero sí creo que hay una relación muy estrecha entre creencia y necesidad de creer y noticias falsas, ¿no? Y cómo las noticias falsas movilizan deseos sociales y colectivos, ¿no? Ahora, lo falso solo hay en lo cotidiano, ¿no? Porque en el campo de la ciencia lo que hay es el error. Entonces, por eso nos moveríamos en dos instancias diferentes, me parece. Y por eso, si me permiten, lo que a mí me interesa, sobre todo a nivel filosófico, dentro del campo de las noticias falsas, es paradójicamente su carácter racional. Es decir, que hay cierta racionalidad de esas noticias falsas. Por ejemplo, para que yo pueda hacerle creer a alguien que son los mismos que es el mismo laboratorio Pfizer que creó el virus de la COVID-19. Pues obviamente esto se fundamenta dentro de cierta racionalidad, que es la misma racionalidad de la lógica capitalista del laboratorio. Es decir, que efectivamente Pfizer hubiera tenido todo el interés de hacerlo. Es decir, que hubiera sido para ellos una acción racional producir este virus. Por lo que no sé cómo ustedes ven un poquito este vínculo entre la racionalidad y las noticias falsas. Porque para ser un poquito provocador, lo que normalmente no suelo ser, tal vez podamos decir que las noticias falsas siempre se basan en un exceso de racionalidad.
y un exceso de lógica. De la misma manera, un poquito que Lacan comentaba que una persona paranoica es una persona excesivamente racional. Es decir, que es una persona que solo percibe el mundo a la luz de la racionalidad. Porque para que la noticia falsa tenga impacto en la gente, debe fundamentarse en cierta racionalidad. No sé cómo ustedes ven eso. A ver, a mí me gustaría, discúlpenme, intervenir ahora, pero haciendo una puntualización con respecto a lo que había dicho Rafael. Me parece que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las noticias falsas y como esta necesidad que vendría vinculado al mundo de la subjetividad, es decir, de esta necesidad subjetiva de creer en algo y que todos de alguna manera creemos en algo y que los $1000 vendrían a ser también parte de la creencia, ¿no es cierto? A mí me parece que ahí estamos exagerando un poco, porque cuando se le ofrece $1000 a la gente no cree que se le va a dar $1000, ¿no es cierto? Ahí hay una diferencia. El tema es que ellos están jugando, obviamente aquí también juega la racionalidad. Si resulta que es cierto que me dan los $1000, en buena hora. Si no resulta, bueno, pues simplemente no ha pasado nada, ¿no es cierto? Entonces ahí no es la creencia, sino más bien una suerte de esperanza que se tiene en un futuro incierto, pero que de alguna manera se está jugando, ¿no es cierto?, una carta que podría ser beneficiosa si es que las cosas resultaran de esa manera. Entonces, no creo que todo eso caiga dentro de la cuestión del tema este que nos trae, ¿no es cierto?, que es de la noticia falsa. Y tampoco creo que el tema de la noticia falsa y de la creencia en la noticia falsa tenga que ver con este vínculo de la necesidad, porque justamente yo estaría más de acuerdo con lo que afirma Estefan, y me parece que entre la afirmación de Rafael y la afirmación de Estefan hay una distancia. No quiero decir contradicción, pero hay una buena distancia. La una vendría a ser una aceptación por la racionalidad, es decir, de lo que estamos nosotros dispuestos a creer, que es justamente aquello que nos parece racional. No estamos dispuestos a creer, ¿no es cierto?, una cosa que no quepa dentro de los esquemas justamente de una dinámica que podría ser la del capital, ¿no es cierto?, en donde obviamente la ambición está primando, y si es que obviamente yo ratifico esa ambición por medio de una noticia falsa, entonces es mucho más probable que la gente crea que no lo haga. Entonces, me parece que sí, efectivamente, el tema de la racionalidad aquí juega un papel importante, y sería muy interesante, ¿no es cierto?, que nos pongamos a revisar todas las noticias que surgen en el Internet y aquellas que llevan a la credibilidad de nuestros amigos, ¿no es cierto?, y resulta que efectivamente son aquellas que encajan dentro de un esquema, aunque ese esquema sea un esquema ideológico o sea un esquema preestablecido, ¿no es cierto? Entonces aquí también me parece que entra de lleno, de cajón, digamos, aunque no de lleno, el cajón es más pequeño que todo, el tema de lo ideológico, ¿no? Estaría de acuerdo con lo que dice Vladimir en el mundo de las precomprensiones existentes, ¿sí?, al momento en que capturo una creencia falsa. Siempre leemos desde algún lugar y siempre damos sentido a lo que escuchamos desde algún lugar, y ese lugar puede ser nuestras precomprensiones que tenemos sobre el mundo, lo que llamaríamos nuestra carga ideológica, que nos predispone a creer ciertas cosas y otras no. Y a momentos, y sin duda, también comparto con lo que ha dicho que Esteban, tenemos que ver con el modo de la racionalidad, pero también tenemos que ver con el deseo. Creo que no podemos dejar aquí a un lado al deseo, porque está jugando permanentemente, ¿sí?, una búsqueda, un cálculo de satisfacción o un cálculo de utilidad de manera constante. Y también se está jugando por ahí. O sea, podemos nosotros suponer que esos $1000 no se van a dar, y que hacemos un cálculo, digamos, que
que puede rápidamente resolverse con el pasar de los días, pero eso no quiere decir que no lo estemos capturando desde cierto deseo, de que no le estemos dando una valoración o crédito desde cierto deseo. Entonces ahí la pregunta que yo haría es, o la interrogación que nos haría, ¿cuál es el papel que tiene en nuestra vida cotidiana, ¿sí?, aquellas creencias que nunca podemos comprobar que pueden ser falsas o pueden ser verdaderas, porque no estamos en ese campo. Estamos en el campo más bien del pragmático, realista, cotidiano, de cómo movernos y cómo las noticias falsas generan un sentido, un significado a nuestras acciones, ¿sí? Por un lado, y cuando estamos con el mundo del deseo, sí, estamos con el mundo de la subjetividad, pero la subjetividad nunca es pura. No, no, la subjetividad está en constante, digamos así, contaminación por las relaciones que empieza a tener con los objetos, con los diálogos, y al mismo tiempo como vehículo de explosión de ciertas interioridades. O sea, yo creo que las noticias falsas tienen un papel político, pero también da la impresión de que hay un escape a ese papel político porque hay un exceso, están contaminadas por el exceso, y el exceso tiene, por un lado, el exceso de racionalidad y por otro lado también el exceso de deseo. A ver, creo que sí podría estar de acuerdo con lo que acaba de decir Rafael. Primero porque tal vez no debamos oponer de manera tan así fuerte y brutal la racionalidad y el deseo, ¿no? O sea, todos sabemos que el príncipe de la filosofía, Spinoza, es a la vez un filósofo del deseo y un filósofo ultra racionalista, por lo que tal vez podamos llegar a cierto punto de acuerdo intermedio entre racionalidad y deseo. Creo entender en lo que dice Rafael, o como mínimo yo lo interpretaría de esta manera. ¿A qué tipo de deseo responde la noticia falsa? Pues pienso que en realidad responde tal vez al deseo metafísico más profundo que pueda existir en el ser humano, que es el deseo de pensar que todo efecto proviene de algún tipo de causa. Es decir, que obviamente es mucho más fácil psicológicamente para nosotros pensar que hay toda una voluntad de crear el virus detrás de lo que está sucediendo ahora mismo al mundo, que el pensar simplemente que se dio por un salto entre especies. Es decir, que el salto entre especies nos parece casi absolutamente absurdo, cuando al contrario, si es que logramos creer que hay toda una voluntad detrás de eso, pues nos estamos de cierta manera protegiendo. Es decir, que le estamos dando cierta racionalidad a algo que tal vez no presenta inmediatamente el carácter de la racionalidad. Es decir, a mí lo que más me interesa en el caso de la fake news es que sobre todo parece intentar borrar en filosofía la categoría de acontecimiento. Es decir, cada vez que surge algo que nos es absolutamente inexplicable, pues algún tipo de fake news va a surgir para poder explicarlo, para volver a ubicarlo dentro de cierta cadena causal para explicarnos que en realidad se produjo de esta manera porque sirve estos intereses, porque ha sido pensado desde hace muchísimos años. Entonces, tal vez debamos pensar, eso se lo dejo para que podamos dialogarlo, para también regresar un poquito tal vez a lo político que comentaba Rafael, con esta idea que al final siempre nos cuesta pensar que hay acontecimientos, es decir, cosas que surgen sin que podamos ubicarlas dentro de cadenas causales. Y la fake news tiene esa inmensa fuerza y tal vez por eso todos estemos a nuestro nivel implicados en las fake news. Pues justamente porque responde a este deseo fundamental de darle sentido causal a las cosas.
Estoy de acuerdo en el sentido causal, aunque a mí se me antoja pensar más en Leibniz en el momento en que hablas de la razón suficiente, ¿no es cierto? Pero de alguna manera no creo que toda noticia falsa esté puesta en ese sentido. Obviamente que tiene gran peso, ¿no es cierto? Creo que la mayoría de las noticias falsas que nosotros podemos ver se ajustan a esa definición que ha hecho Estefan y también a lo que ha dicho Rafael, pero hay algunas noticias que no necesariamente son así. Pueden ser noticias de lo más descabellada y de pronto pegan también en el sentido de la gente, ¿no es cierto? Tal vez porque ahí sí cabría, ¿no es cierto?, el hecho de que existen ciertas noticias que satisfacen algunas expectativas que la gente tiene y parecería ser que la razón es gratuita. No sé si ustedes están de acuerdo en que existen también ese tipo de noticias, ¿no es cierto? Y posiblemente están ayudadas por algún tipo de truco visual y eso obviamente impacta más porque nos pone más en contacto con el lado intuitivo. Entonces, creo que el espectro de las noticias falsas es muchísimo más amplio que ese, ¿no es cierto? Habría que hacer toda una tipología, ojalá hubiera tiempo para uno divertirse con eso, ¿no? No tengo nada más que decir con respecto a... A mí me parece que, o sea, deberíamos preguntarnos cuál es el papel que juegan en nuestras vidas las noticias falsas, ¿sí? O sea, podríamos darle una caracterización lógica, una caracterización filosófica e inclusive hasta histórico-sociológica, las noticias falsas, de decir, bueno, ¿sí? Pero ¿por qué juegan? ¿Por qué son tan, por qué tienen tanto impacto? ¿Por qué terminan movilizando o motivando acciones? ¿Por qué al final del día, como decimos, ¿no es cierto? Una noticia falsa mmm, inyecta de pasión a diálogos, a acciones posibles. O sea, bueno, la Pfizer inventó el COVID y por eso mismo la Pfizer tiene la capacidad de hacer su vacuna, ¿no es cierto? En las teorías de la conspiración eso suena muy bien. ¿Sí? De hecho, se dice, y hay mucha gente que te afirma con una certeza absoluta de que el virus fue creado en laboratorios, ¿sí? Y que se les escapó porque no estaba terminado de crear para poderlo manejar y eso genera la pandemia, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, pero eso parece argumento de ciencia ficción, eso parece argumento de cualquier película, pero ¿por qué nos impacta tanto? ¿Sí? Porque necesitamos quizás, como buenos cristianos al fin todavía, ¿sí? Culpar a alguien, ¿sí? Castigar, perseguir, sancionar, y como sabemos, la moral no, o sea, el discurso moral no es un discurso del conocimiento, es un discurso del castigo, de premiar, de condenar, de segregar, incluso hasta de eliminar, si fuera necesario. Entonces, ahí, y eso también, por un lado eso, por otro lado, no olvidemos que estamos viviendo en una sociedad del espectáculo, ¿sí? Y el espectáculo acá está pensado en términos más de disfrute estético y de disfrute político que de comprensión racional o de una práctica hermenéutica donde estemos buscando los significados, los sentidos, etcétera. Hay noticias que se ponen, o sea, uno ve las noticias, uno escucha las noticias en los canales, en los noticieros, ¿sí? Están hechos de tal manera que visualmente uno tiene que disfrutarlos, o angustiarse, o desesperarse. Incluso hay ciertos psicólogos, ¿no es cierto?, que sugieren que no se vean noticias en la mañana, sino se vean solo noticias en la noche, ¿no? Porque si ven en la mañana pasa el día perturbado, entonces si ven anoche, alguna pesadilla perturbadora debe uno tener. Entonces la pregunta va por ahí. Tenemos por otro lado esta sociedad del espectáculo y en el espectáculo los acontecimientos se diluyen, ¿sí? Porque el acontecimiento puede ser simplemente observado como una repetición de algo que sucedió y por lo tanto no se ve la novedad, no se ve la nueva emergencia, ¿ya? Y un tercer elemento que sí me gustaría
introducir ahí es que, aparte del espectáculo, tenemos la velocidad. Vivimos en sociedades hiperveloces. La experiencia cotidiana nuestra ya no es la experiencia solo del diálogo cotidiano, del paseo en la bicicleta, de dar la vuelta en el parque o ir al trabajo. Nosotros estamos en conexiones muy veloces que requieren, además de respuestas casi automáticas, casi formateadas, y a partir de lo cual vamos consumiendo las noticias falsas que no logran pasar de un día, ¿sí? Son muy distintas a las noticias falsas que logran construir una suerte de narrativa de 10, 15 días, ¿sí? Y empiezan a ser alimentadas por todo lado, ¿no? Porque además hoy tenemos esa posibilidad de alimentar una noticia falsa como alimentamos el Wikipedia, ¿no? Por nuestros comentarios. Y en los comentarios, además, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Que es uno de los rasgos de lo que llamaríamos la posverdad, o de lo que llamamos la posverdad, de que puedo simplemente opinar. No necesito argumentar, no necesito comprobar, no necesito informarme, solo puedo opinar. Y a partir de la opinión, una noticia falsa, ¿sí?, puede tener incidencia, como es el caso de los ejércitos de los trolls pagados, ¿no? Los trolls generan noticias falsas, pero tienen incidencia. Como en algún momento, no sé si ustedes recuerdan esta noticia bastante falsa, pero que se difundió mucho, serían los camarones ecuatorianos los que habrían llevado el coronavirus a China. Y claro, hubo toda una suerte de gente que realmente lo creyó, ¿no? Y que asociaba esos coronavirus que fueron a China con lo que sucedió en Guayaquil inicialmente en el mes de abril, mayo del año pasado, y decían, sí, tal vez se surgió aquí de forma espontánea. O sea, el hecho es que las noticias falsas están para volvernos pasivos desde la hiperactividad. No sé si eso suena contradictorio, ¿no? Sí, yo quisiera, a ver, estoy de acuerdo con lo que comentó Rafael, y quisiera tal vez precisar un poquito la dificultad filosófica que yo tengo, o a la cual yo me enfrento con eso de las noticias falsas. Porque en realidad es muy difícil distinguir una noticia verdadera de una noticia falsa. Por eso funciona, porque si fuese absolutamente obvio, pues nadie realmente creería en las noticias falsas. Y pienso que ya hemos comentado un poquito que no se pueden diferenciar por su coherencia interna. Tampoco se pueden diferenciar por las personas que las emiten, puesto que se acuerdan, por ejemplo, que la primera potencia del mundo hace algunos años utilizó una noticia falsa para decir hay armas de destrucción masiva en Irak. Era un uso de una noticia falsa. Entonces, no solo los grupos complotistas emiten voluntariamente noticias falsas, es decir, todo el mundo lo hace en realidad. Entonces, tal vez la única diferencia probable o posible que nos quede para distinguir, y por eso quisiera que tal vez Vladimir, que maneja más este campo, pueda aclararnos. Tal vez el último punto que nos quede para poder diferenciar una noticia verdadera de una noticia falsa sea pues simplemente el hecho de tener cierta referencia en el mundo, que es casi la definición más simple de la verdad. Es decir, que haya adecuación es casi la definición aristotélica, pues de la adecuación de alguna proposición con un estado del mundo. Pero, si este es el caso, es decir, me parece que una vez más recaemos en dificultades tremendas, por la razón siguiente. En realidad, en su momento, tal vez podamos decir que toda verdad dentro de cierto contexto fue en su momento alguna noticia falsa, en este sentido que
las grandes verdades científicas fueron denunciadas en su momento como noticias falsas. Todas las grandes teorías científicas. Entonces, no sé cómo ustedes, o sea, cuál es el criterio que ustedes utilizarían para distinguir la noticia falsa de la noticia verdadera. Porque muchas noticias verdaderas comenzaron por ser denunciadas como noticias falsas. Y después de varios años nos dimos cuenta que finalmente eran verdaderas. Entonces, ahí la distinción sería exclusivamente temporal. Es decir, diríamos que una noticia falsa es una noticia en espera de convertirse en una noticia verdadera, para provocar un poquito. No sé, Vladimir, o sea, ¿qué criterio utilizarías tú? Me gustaría referirme en primer lugar a algo que suscitó mi interés en algo que dijo Rafael y que me parece que, bueno, cuando uno se pregunta o se trata de definir qué es una noticia falsa y nos estamos haciendo referencia a la cuestión de la fabricación de las noticias falsas por los trolls, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que estos señores que hacen las noticias falsas deben saber con mucha precisión qué es una noticia falsa y cómo construirla, ¿no es cierto? Entonces, el tema no es tanto como qué es la noticia falsa, sino cuál es la intención que está detrás de una noticia falsa. Y obviamente que la noticia falsa no se queda simplemente en el ámbito de la creencia o del simple aceptación o rechazo de la noticia falsa, sino que esa noticia falsa va a tener repercusiones en las acciones, qué sé yo, en los votos, en las preferencias electorales o lo que sea. Entonces, las noticias, ¿no es cierto? Se dice que 4 de cada 6 noticias que se encuentran en Internet son falsas. Se dice que en la campaña Clinton decía de cada 10 afirmaciones, 2 eran falsas, que Trump de cada 10 afirmaciones, 4 eran falsas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que aquí existe una intención de manipulación. El tema, cuando hablamos de manipulación, ya estamos hablando del tema de la política, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos o buscamos, o la gente busca el poder, ¿no es cierto?, de hacer que el otro haga lo que no quiere. Entonces, en ese sentido, vendría a ser problemática el tema problemático, justamente el tema de la noticia falsa, y que tiene que ver, obviamente, con lo que decía también Rafael, ¿no es cierto?, sobre la cuestión esta de la posverdad y sobre el hecho de que nosotros nos estamos moviendo en el mundo de las opiniones, ¿no es cierto?, y que solamente las opiniones son las que existen sin necesidad de una argumentación previa, es decir, sin necesidad de una fundamentación adecuada, tal como exigía Platón para que la episteme, ¿no es cierto? Es decir, acá el tema es más bien el lanzar opiniones y recibir opiniones sin ninguna criba racional en ese sentido, aunque me parece que no es tanto así, porque la gente para aceptar o rechazar las noticias falsas, de alguna manera algo se la piensa, ¿no es cierto? Y obviamente que en el momento en que nosotros queremos desmontar todo el tema de la noticia falsa, vamos a tener que referirnos o hacer una búsqueda, ¿no es cierto?, de la verdad de esa noticia, con la esperanza de que esa búsqueda efectivamente nos lleve a aquello que en realidad sucedió, porque no vaya a ser que una noticia falsa me lleve a otra noticia falsa y hay todo un constructo de redes de falsedades que me impiden llegar a la verdad, y en este sentido la verdad no podría ser definida de otra manera, sino que esta correspondencia, ¿no es cierto?, entre la afirmación y la realidad. Obviamente siempre y cuando, ¿no es cierto?, siempre y cuando, y aquí hay una restricción
de orden racional, ¿no es cierto? Siempre y cuando nosotros no seamos idealistas, ¿no es cierto? Siempre y cuando no pensemos que la realidad se resuelve en el mundo del discurso, sino que existe una realidad más allá en la cual nosotros ponemos los pies y que nos permite darnos la mano, por utilizar una metáfora, ¿no es cierto? Una imagen. Entonces, en ese sentido, el tema de la posverdad tendría que ver justamente con esta necesidad de ir recuperando, ¿no es cierto?, la realidad a partir de ciertos mecanismos y que creo que incluso en el Internet ya se han presentado algunos mecanismos que permiten llevar o hacer una criba de las afirmaciones para ver si son verdaderas o son falsas, ¿no? Esperemos, hay que tener fe, ¿no es cierto? Hay que tener fe en que eso funcione. Imagínate tener fe para la verdad. Entonces, obviamente que en lo que tú decías, Estefan, sobre el tema de la teoría, de las teorías científicas que son lanzadas o son atacadas o son denunciadas como una falsedad, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esa es la suerte de las teorías científicas, ¿no es cierto? Porque la naturaleza propia de las ciencias viene a ser primero ser lanzadas como hipótesis y obviamente una hipótesis, mientras no tenga su adecuación experimental, ¿no es cierto?, con la realidad, todavía no tiene que ser necesariamente creíble. Entonces, más bien, ahí parecería ser que el hecho de que en un momento fue falsa y después se comprueba la verdad, nos da confianza, ¿no es cierto?, en que existen ciertos mecanismos en que nos pone en contacto o nos permite poner en contacto la teoría con la realidad o una afirmación con la realidad. ¿Sí? Entonces, para mí, el tema de llegar a la verdad en un mundo donde estamos absolutamente invadidos por las conexiones o por las interconexiones de las redes es una tarea difícil, pero no creo que sea imposible. O al menos tenemos que hacer una criba. Acepto las verdades, aquellas que puedo comprobar, y las que no puedo comprobar las dejaré en stand-by, ¿no es cierto?, hasta poder llegar a algún modo de comprobación. No sé qué digan ustedes. O sea, a ver, yo quisiera ir a este tema, le quisiera traer a colación lo que decía Bachelard a propósito de los obstáculos epistemológicos, ¿no? O sea, esos están para evitar generar nuevo conocimiento, manteniendo el conocimiento anterior como válido, como comprobable y por lo tanto como irrebatibles. ¿Hasta qué punto una verdad falsa se mueve en ese horizonte? En un horizonte epistemológico, ideológico, como dijo Vladimir, que le permite circular porque es familiar, porque nos es obvio, porque está profundamente naturalizado en nuestro medio y que nos impide ver logros científicos o posibilidades políticas o quiebres estéticos. Estamos tan familiarizados con una forma de ver las cosas que olvidamos que son fabricadas. O sea, fabricación en el sentido histórico, ¿no? Con varios tiempos, y que por su familiaridad las aceptamos como verdaderas, aún sabiendo que son falsas. O sea, aún decimos, sabiendo ¿sí? Que el sol sale todos los días, y sabemos que es una afirmación que no se puede demostrar, ¿sí? O sea, el sol nunca sale, ¿no es cierto? Pero nos hemos quedado con esa metáfora, y esa metáfora nos dice cosas, nos hace hacer cosas, por un lado. Por otro, creo que cuando queremos decir, bueno, ciertas teorías científicas que son consideradas falsas en un momento dado y después son consideradas verdaderos, de alguna manera estamos apostando al problema del tiempo, a un problema de un tiempo evolutivo, de un tiempo que se mueve en términos progresivos, ¿no? Pero sin embargo, aún ahí, cuando rompemos un marco de creencias científicas, también rompemos una forma de organización ficcional de las realidades sociales. O sea, tanto temor le tenía la Iglesia a Copérnico y a la circulación de su libro,
eh, la revolución del orbe celeste, ¿sí? No por lo que decía Copérnico sobre el universo, sino porque Copérnico sacaba a Dios, y a sacar a Dios sacaba a la iglesia, y con eso se deslegitimaba de alguna manera el Estado absolutista. Había una razón política para perseguir un libro científico, que creo que sigue habiendo hoy, eso, pues quizás no en en la radicalidad como lo hicieron con todos aquellos que leyeron a Copérnico. Recuerden ustedes también que no se leía a Spinoza. Y hubo un momento en el siglo XVII que ser espinosista era peor que ser maquiavelista, ¿sí? O sea, era preferible que usted haya leído a Maquiavelo, pero que no haya leído a Spinoza, ¿sí? Y en realidad esas persecuciones estuvieron plagadas de noticias falsas. A ver, cuando yo era niño, recuerdo haber escuchado varias veces a mi abuela, que era una abuela conservadora, de la línea del Partido Conservador, además, que repetir esto de que los comunistas van a tomar el poder y llegar a las familias y separarlas, entonces unos niños iban a mandarles a Siberia y a otros niños les iban a matar pegándoles contra la pared, ¿no? Es una locura, ¿sí? Son imágenes delirantes, pero funcionaban. Sabemos que son imágenes falsas, pero funcionaban, ¿sí? Y la función era que, en el caso de mi abuela y de mucha gente que yo conocí cuando era niño, ¿no es cierto?, les evitaba siquiera sentarse a conversar con un comunista, o acercarse a leer los textos y las propuestas que se hacía desde el materialismo histórico y desde la filosofía crítica de Marx. Simplemente no, porque son unos monstruos. Y entonces ahí tiene un papel muy claro, digamos, hay una intencionalidad muy clara, las falsas noticias, de movilizar subjetividades en contra de una creencia, un credo político, una filosofía, una actitud religiosa, ¿no? Es como que, como dicen ahora los neurocientíficos del psicoanálisis, ¿no es cierto? El psicoanálisis es el chamanismo racional contemporáneo. No hay que hacerle caso, vaya, disfrute, vaya donde un psicoanalista, disfrute su tarde, pero él no le va a curar. Vaya mejor a la farmacia con una receta recomendada por un psiquiatra que seguramente le va a quitar la depresión. No le van a entender la depresión, pero en todo caso los síntomas desaparecen. Entonces, creo que hay una frase que la tomé así al aire de lo que dijo Vladimir: hay que tener fe para la verdad, pero yo creo que hay que combatir por la verdad. Ahora, eso puede decirse de muchas maneras, puede parecer una frase terrorista, hay que combatir por la verdad, ¿no? En realidad creo que el espacio de la ciencia sigue siendo el único espacio que nos queda al mismo tiempo para denunciar el poder y al mismo tiempo para crear el nuevo poder, sobre todo en el mundo de la bioeconomía y de la biopolítica que se ha establecido con la pandemia. Es Sí, ese mundo quisiera, donde puede creerse que... Sí. Perdón, dale. No, o sea, te decía, es que ese es el mundo de la bioeconomía y de la biopolítica y de la farmacología, el que puede generar la idea de que te van a inyectar un chip cuando te hagan la vacuna, ¿sí? Y decir que no queremos que esté inventado, no queremos estar en manos de las grandes transnacionales de la información. Pero ahí tienes una noticia falsa, pero funciona. Claro, sí. Los comunicadores políticos saben perfectamente eso. Y justamente, si me permites, quisiera justamente retomar lo que ambos comentaron acerca de esa articulación paradójica entre creer en la verdad. O sea, con esa idea de ver, o sea, hay cierta fe en la razón y tal vez haya cierta racionalidad de la fe. Por eso no sea tal vez tan fácil distinguir claramente lo que sería una noticia verdadera de una noticia falsa. Y me parece que este problema epistemológico está resumido, como siempre, en la Biblia, que les presento aquí, de la cual me voy a permitir citar solo 2 líneas, ¿ya? Porque me parece que realmente Spinoza, en la proposición 1 de la 4ª parte de la Ética, resume ya en el siglo XVII la dificultad epistemológica que nos presentan hoy las fake news. Leo, solo son dos líneas. Leo muy lentamente. Nada de lo que tiene de positivo una idea falsa es suprimido por la presencia de lo verdadero en cuanto verdadero.
pues ahí, una vez más, el príncipe de la filosofía resume toda la problemática. Es decir, que el problema de las ideas es que tanto las ideas falsas como las ideas verdaderas tienen algo de positivo, y es que producen afectos. Y sobre esos afectos, la verdad no puede tener un impacto inmediatamente, porque solo un afecto puede luchar contra otro afecto. Es decir, que la verdad como tal no tiene impacto sobre el afecto que produjo en mí este fake news. Entonces, eso me parece interesante para poder explicar por qué razón es tan difícil luchar contra las fake news. ¿Por qué razón, incluso cuando hemos logrado deconstruirlas, cuando hemos logrado demostrarlo a la gente que era falso, cuando incluso les mostramos las fuentes falsas en las cuales fueron creadas, pues siempre algo permanece de creencia en ellos? Y me parece que es justamente por eso, porque la verdad de por sí no puede generar afectos contrarios para luchar contra los afectos producidos por las fake news. Entonces, tal vez el concepto de este fake news en filosofía nos permita pensar esta articulación entre los afectos que produce la verdad y los afectos que produce la falsedad. No sé cómo ustedes ven esta articulación entre la verdad y los afectos. Porque al final las fake news es una cuestión de afectos. Bueno, es importante porque cuando hablabas sobre la cuestión esta de los afectos y la verdad, se me vino a la mente una frase de Gandhi en que decía que Dios no es la verdad, sino que la verdad es Dios. Entonces, aquí podríamos encontrar justamente lo contrario que decía Spinoza, ¿no es cierto? Porque acá la verdad vendría a estar presentándose como aquella luz, ¿no es cierto?, a la cual yo anhelo llegar. Entonces, en esa presentación de la verdad, obviamente se va dando un afecto que es mucho más fuerte que cualquier otro afecto que esté dando en la falsedad. Entonces, entre la falsedad y la verdad habría una lucha de dos tipos de afectos donde más fuerza tendría justamente aquel que llega a la verdad, pero cuando sabe reconocerla como tal. Pero necesitas una institución que te diga qué es la verdad. Exactamente. O sea, ahí viene el problema. ¿Quién me va a decir qué es la verdad? ¿Sí? Es una institución científica, es la institución universitaria, es institución científica al servicio de una transnacional, como lo hacen hoy las farmacéuticas, solo hace el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, no deja de ser la verdad un problema político. La verdad es por principio un problema político. Produce política y es al mismo tiempo objeto y blanco de la política. O sea, un político no puede generar todo el tiempo falsas noticias. Simplemente deja de conectarse. Necesita decir a veces alguna verdad para generar legitimidad, para generar lealtades, ¿sí? Y eso nos lleva a un problema un poco planteado tanto por la frase de Gandhi, ¿no es cierto? Mm, la verdad finalmente está en el lenguaje, digamos, ¿no? Pero un lenguaje que verifica, que comprueba, que tiene una relación referencial con el acontecimiento del que habla, o es interno. Entonces ahí tenemos una serie de discusiones que tienen que ver con la ciencia, con la lógica, con la filosofía, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, ¿sí? Si estas falsas noticias producen afectos, ¿sí? Es porque están movilizando deseos. Y los deseos pueden movilizarse como forma de intención, como forma de realización. No nos podemos liberar del miedo, pero podemos usarlo, dice en algún lugar un teórico de Frankfurt, ¿no es cierto? Pero eso nos muestra de que el deseo, de que el afecto es fundamentalmente una cuestión política. ¿Sí? Y ahí volvemos a esto, ¿no es cierto? Las falsas noticias se mueven fundamentalmente en el terreno hoy de la política y de los mercados. O sea, cuando uno ve una publicidad de un detergente
Cuando muestran el detergente, muestran los otros en unas fundas blancas con unas X, que es doble, porque está prohibido decir el nombre de los otros detergentes, ¿sí? Pero están generando una mentira. La publicidad es el arte de mentir sistemáticamente generando belleza para ser consumido y degustar de alguna manera, ¿no? Bueno, a Pero en el propósito, mundo... disculpen que interrumpa, pero a propósito de que hablaron de Spinoza, quería invitarles a participar mañana a las 19 horas de Argentina, creo que son las 4 de la tarde de aquí de Ecuador, a la presentación de La nervadura de lo real, la imaginación y razón en Spinoza, un libro que es una novedad del Fondo de Cultura Económica, por su autora, María Elena Chaui, espero haberlo pronunciado bien, y bueno, será en el Fondo de Cultura Económica, bueno, en la página de Facebook del Fondo de Cultura Económica Argentina, y bueno, a ver si con este impulso nos animamos a hacer alguna actividad acerca del autor, ¿no? Hay algunas preguntas que tienen el público, entonces voy a leérselas para ver si podemos como contestar. Bueno, Jorge Luis Jiménez nos felicita por la charla y tiene una consulta de cómo filtrar o distinguir el sesgo político en una información difundida por las redes sociales. Necesitamos un comunicador o un semiólogo dentro de nosotros. Bueno, la otra pregunta es posible eliminar o debilitar las fake news poniendo al límite los supuestos con la postura del genio maligno de Descartes. La fake news nos hace dudar de lo real nos hace dudar de lo falso. ¿De qué manera la ideología está involucrada en el esquema de creencias de las fake news? Si me permites, solo quisiera decir algo que tal vez pueda aportar un poquito a ambas. Mi lado, no sé si llamarlo mi lado pesimista o mi lado derridiano, tal vez sea exactamente el mismo lado, me llevaría a contestarle a Jorge Luis que toda la dificultad es que es absolutamente imposible, porque no existe noticia que no tenga un sesgo político. Cuando sucede algún tipo de violencia en Siria, si yo lanzo como título atentados terroristas en Siria, si yo lanzo como título rebeldía democrática en Siria, o si yo lanzo como título disturbios sociales en Siria, pues las tres noticias tienen un sesgo político. Y la dificultad es que no hay otra opción que, al utilizar ciertas palabras, tener ciertos sesgos, y no solo políticos, estéticos, religiosos, ideológicos. Es decir, por eso les decía que tal vez en realidad es muy difícil distinguir una fake news de una news. Justamente porque incluso la news más honesta, incluso la news más certera, por el simple hecho de insertarse dentro de cierto lenguaje, tiene necesariamente cierta orientación. ¿Por qué? Pues porque ningún lenguaje, tal vez salvo el lenguaje lógico, Vladimir nos comentará eso, tal vez salvo el lenguaje formal, pero como mínimo el lenguaje ordinario no puede llegar a la neutralidad absoluta. Entonces, tal vez sea justamente imposible. Sí, y más allá de la neutralidad, me parece que no sé, el hecho de que en la política, ¿no es cierto?, en el discurso político sea básicamente un discurso ideológico, y esto le pone en la categoría de ser un emisor de verdades relativas o aproximaciones a la verdad, o de falsedades también
objetivas, no significa que la verdad como tal pueda enunciarse como una institución política. Es decir, la política emite verdades políticas, y califíquenlas como quieran, pero eso no significa que la verdad por sí misma sea una emisión política, porque no estaría de acuerdo, por ejemplo, con que sea una institución política la verdad de Pitágoras, ¿no es cierto?, cuando enuncia su teorema. Entonces, aquí, obviamente, el tema de la verdad matemática o la verdad lógica o la verdad de las ciencias en general, ¿no es cierto?, que tratan acerca de ciertos objetos de acuerdo a ciertos parámetros e instrumentos de medición, pueden tener unas afirmaciones que podrían ser llamadas verdaderas, ¿no es cierto? Aunque estas verdades pueden irse puliendo en el tiempo y ser más exactas cada vez de acuerdo a los instrumentos que nosotros vayamos mejorando. Pero el hecho de que hay verdades como tal, yo creo que sí podemos hablar de que hay verdades y que la verdad no necesariamente puede ser calificada como una institución política, sino que la política, ¿no es cierto?, institucionaliza sus propias verdades, que es otra cosa, ¿no? Nadie estamos fuera de la ideología. Nadie estamos fuera de la ideología, y sin embargo, la única forma de mostrar los límites de una racionalidad, de un discurso ideológico, solo puede ser dado desde el campo de la ciencia. Tal vez ahí me vuelvo muy altuseriano, ¿no? Recupero al viejo Althusser, pero el discurso de la verdad, sin duda alguna, está identificado o bien con el terreno de la filosofía o bien con el terreno de las ciencias. Fuera de eso, la verdad se vuelve opaca, pantanosa, ¿sí? Y en ese sentido, cualquier enunciado que nosotros hagamos, aún los enunciados verdaderos, ¿sí?, un enunciado verdadero que lo hacemos en la academia tiene un efecto distinto si lo hacemos en la plaza pública, porque en la plaza pública ya jugará el efecto, digamos, un efecto ideológico mayor de lo que juega en academia. No olvidemos que la academia también nos organizamos por comunidades y hay comunidades científicas, unas más sectarias que otras, ¿no? Unas que aceptan ciertos supuestos y otros que no aceptan ciertos supuestos, y ahí tenemos, digamos, otro problema, ¿no? Pero a ver, yo creo que la verdad es un asunto, es un objeto de la política. No estoy diciendo que la política produzca verdades como lo produce la ciencia, pero sí estoy diciendo que para la política controlar ciertos discursos verdaderos es imperativo, es necesario. O sea, no creo que los gobiernos actuales trabajen solamente desde el lado de la ideología. También hacen juego con discursos académicos, con discursos científicos, incluso con discursos intelectuales para adquirir cierta legitimidad. O sea, al menos queremos que un ministro de salud sea alguien entendido en medicina, ¿no? Y no solamente un gestor en medicina. Y esperamos esa acción, pero al menos generamos eso de que las personas que están en el poder o que trabajan en el gobierno, de alguna manera están conectadas con el discurso científico, y el discurso científico también les permite construir legitimidades que ya no están en la verdad científica. A eso me refiero. Martín Eulestia Calero les manda saludos y dice: me gustaría recordar la idea de Alain Badiou sobre la existencia de 4 regímenes de verdad. La primera, la ciencia; la segunda, el arte; la tercera, la política; y la última, el amor. El combate por la verdad, del que hablaba Rafael, o la fe en la verdad, de la que hablaba Vladimir, tendrían distintos modos de existencia según qué régimen de verdad se trate. Algo de terrorismo tendría la defensa o la fe en la verdad política o en la verdad amorosa. En el propio Spinoza no se encuentra la idea de que lo que ha de buscarse en una afección, una pasión no patológica, que justamente sería aquella respecto de la verdad. Intento hacer una pequeña respuesta a ambas. Comencemos por Spinoza. Martín, primero, buenas noches. Efectivamente,
hay en Spinoza esa idea que también comentaba Vladimir, según la cual al final la idea de verdad o las verdades produce esas cosas extrañas que Spinoza llama los afectos activos. Es decir, normalmente nosotros solemos pensar que los afectos están más bien del lado de lo que padezco, pues Spinoza va a decir, no. Hay ciertos afectos activos que son justamente los afectos que generan la verdad. Ahora, la apuesta de Spinoza, y es lo que se podría cuestionar, porque justamente tal vez es lo que las fake news puedan negar. La apuesta de Spinoza es que los afectos producidos por la verdad serán más fuertes que los afectos producidos por la falsedad. Pero en realidad eso es una apuesta racionalista del siglo XVII. No es obvio que los afectos de la falsedad sean menos potentes. De hecho, todos experimentamos la fuerza de los afectos de la falsedad. Por ejemplo, todos hemos experimentado el afecto de creernos amados, cuando en realidad la persona nos engañaba por todos lados, pero no importa, el creernos amado, que era falso, pues generaba en nosotros un afecto inmenso y un afecto que además, para hablar como Spinoza, aumentaba nuestra potencia de existir. Es decir, creer que alguien me ame cuando esta persona no me ama, genera en mí el mismo afecto que si esta persona realmente me ama. Ese es el drama de las relaciones de pareja. Y para contestar sobre Badiou, Badiou, como bien sabes, Martín, no estaría completamente en contra de cierta dosis de terrorismo en política. Es decir, en este sentido que asumiría plenamente que, y de hecho lo dice en sus textos, ¿te acuerdas cuando dice en realidad no debemos decir que existen varias formas de política? Existe una sola política, que es la política verdadera, que es la política revolucionaria. El resto se llama gestión y no es ni siquiera política. No son ni siquiera políticas falsas, no son políticas. Por lo tanto, claro, tendríamos no solo el derecho, sino además el deber, según Badiou, de tomar el poder con cierta violencia, con cierta fuerza. De ahí que Badiou asuma explícitamente, ¿se acuerdan que en los años 70, lastimosamente, Badiou escribió un artículo apoyando a los Khmer rojos en Laos? Y, o sea, es un artículo que tenemos, ahí está explícitamente. Entonces, pienso que toda persona que se va a lanzar en la lucha, aunque sea la lucha por la verdad, será una lucha y por lo tanto habrá cierta violencia. Y creo ya una última pregunta que tenemos para cerrar. Juana Gualabasi, disculpa. ¿Qué lugar, cómo comprender las subjetividades cuando nos referimos a la posverdad? Quisiera decir algo con respecto a lo que dijo Estefan. Creo que es Foucault que en los años 60, en 60-70, en esa colección de textos que no publicó Foucault, pero que sale a su nombre, que es La microfísica del poder, que en realidad la publican los italianos, en una recopilación de textos para el combate, donde en una entrevista que tiene con Joseph Fontana, donde Foucault dice que el problema político en suma no es la ideología, la falsa conciencia, la enajenación, sino la verdad. Porque la verdad produce sujetos, la verdad produce instituciones, la verdad produce familiaridad. Entonces, cuando combatimos un régimen de verdad, de alguna manera estamos tratando de hacer una revolución en nuestras formas de entender, en nuestras formas de relacionarnos y en nuestra forma de construir. Entonces, ahí la verdad sería un problema. Porque, bueno, en el caso de Foucault le pone mucho más tintas a la relación política con la verdad que al problema mismo de la verdad en términos lógicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí o sea, a nombre de, no hay nada más fascinante y al mismo tiempo más difícil de describir que la dominación que se da por una verdad. Pensemos en la verdad religiosa cristiana, ¿sí? Cómo esa verdad ha construido los cuerpos de las mujeres,
cómo esa verdad construyó, generó una tipología de pueblos superiores y pueblos inferiores, cómo la verdad religiosa hizo uso de cierta manera de los textos de Aristóteles, de cierta manera de ciertos textos de Platón, y construyó una legitimidad al nombre de lo invisible, de lo que no se ve. Dios es aquello que no se ve, pero produce efectos. Y mi relación con los efectos no es una relación de verdad o falsedad, sino de credibilidad o no. Y con respecto a, bueno, la subjetividad de la posverdad es la subjetividad de la incomunicación. Quiero estar comunicado hiperactivamente, pero al mismo tiempo estoy desconectado, ¿sí? Porque estoy opinando para conectarme con nosotros, aunque mi opinión no cuente. Sea una opinión más, se nos fue Estefan, ¿ya? Y creo que está ligado a esta idea de que puedo fantasear, gozar permanentemente al comunicar, al decir algo, al opinar, y ahí lo que disfruto el opinar, no su racionalidad, no su verdad, no su verificabilidad, para decirlo en un lenguaje más feo, ¿sí? Pero estoy disfrutando de alguna manera, me estoy conectando, la posverdad es como una suerte de estar conectado en un gozo perpetuo, en un disfrute perpetuo, pero sin fin, ¿sí? Creo que es Jean Baudrillard el que lo cuenta esto en sus textos más allá de las estrategias del mal, ¿sí? O sea, decimos tantas cosas que al final decimos para no decir. Bueno, que si no hay otro aporte de parte de ustedes, podemos cerrar la sesión. No, agradecerles mucho por haberse conectado a esta este primer diálogo con la filosofía acerca de las fake news. Procuraremos estarlo haciendo por lo menos mensualmente y pueden encontrar la información acerca de nuestras actividades en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Rafael Pulo, Vladimir Martínez, Estefan Minolo. Y bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación.